Hola, buenos días. Continuamos con la sesión de hoy. La sesión de hoy es en temas de buenas prácticas de comunicación no sexista. Las ponentes ya saben el tiempo que tienen que utilizar y empezaremos con Zubaida Al-Fati. Encantada. Sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento como en casa. Veníamos del hotel con mi compañera de Palestina, Ala, y ella me dijo, yo necesito tener los datos y he pedido que desde Palestina me manden los datos porque necesito estar conectada con Palestina. Y yo le dije, yo no necesito absolutamente nada estando aquí en Cataluña. Y me dice, sí, por el idioma. Y le dije, no, no es por el idioma. Yo soy marroquí, pero en España me siento como en casa. ¿Por qué? Porque yo he tendido ese puente y aquí estamos y se organizan este tipo de eventos para tender puentes, porque es muy importante que se nos conozca, porque nosotros en Marruecos conocemos muy bien España, la mayoría conocemos muy bien España, pero hay otros que no conocen España y son los que emigran aquí y se encuentran con otra España que no conocen y que a través de los medios de comunicación les han presentado. Y bien, bueno, ante todo quiero decirles que ¿por qué yo hablo español? Porque yo he estudiado en un colegio español en Tetuán y también en la universidad en Sevilla, gracias, como dijo ayer, no sé si ustedes han estado, ayer se habló de los contribuyentes, del dinero de los contribuyentes, pues gracias a ese dinero hemos podido estudiar los hispanistas, los que hablamos en español en Marruecos y hemos estudiado en español, gracias a ese sistema educativo español en el extranjero. Presento un telediario desde hace más de 30 años en español, en la primera cadena de televisión marroquí, la equivalente a la primera cadena española aquí, es para que más o menos conozcan. Y entonces tenemos un telediario en español, es increíble porque mucha gente me pregunta, ¿cómo es eso? Pues mira, nosotros a través de este telediario, que son unos 15 minutos al día, en el que toda la información que ofrecemos es en español, va dirigida, evidentemente no está dirigida a los españoles, para los hispanistas que hay en Marruecos, pero también a la segunda generación que vive en España, que ha emigrado con sus padres y que ellos no hablan el árabe porque han nacido en España y hablan solamente el español y muchos el español y el catalán o el español y el gallego. Pues nos dirigimos a ellos a través de este telediario para informarles. Y claro, una vez que estamos ahí, como somos un equipo, aprovechamos que somos un equipo totalmente femenino porque somos 5 mujeres en este equipo, aparte del equipo de cámaras, que son hombres y también hay mujeres en la parte técnica, hemos logrado darle un poquito más de visibilidad a la mujer marroquí a través de este telediario. ¿Cómo? Pues cambiando esa imagen que siempre se ha vehiculado, una imagen de la mujer marroquí oprimida, la mujer marroquí con velo. ¿Por qué? Porque se vende más esa imagen. En los telediarios, yo que sigo muchísimo los telediarios de las televisiones españolas, se vende más esa imagen porque se abre un telediario con mujeres marroquíes cargadas en Bab Sebza, que es Ceuta, y entonces se vende más esa imagen de esas mujeres, pero no se vende la otra imagen de esas mujeres que sí existen en Marruecos y sí están en Marruecos y son, les voy a dar la última hora que seguro no ha llegado a España, la elección de 3 alcaldesas en las ciudades más importantes de Marruecos. Alcaldesa después de las elecciones del 8S en Marruecos. Hay una alcaldesa en Marrakech, que es una ciudad evidentemente la más conocida de Marruecos por ser una ciudad turística, pero en la capital, que es Rabat, hay una alcaldesa y también en la capital económica de Marruecos hay una alcaldesa. Son 3 mujeres. Evidentemente estas mujeres no han abierto ningún telediario fuera de nuestro país porque no ha supuesto una información importante. Cuando nosotros en el Mediterráneo hablamos de la orilla sur y de queremos salvar la orilla sur y ayudarla, para ayudarla yo pienso que hay que también darle esa oportunidad a la mujer que ha logrado muchísimo, que ha cambiado muchísimas cosas y que ha sufrido mucho para cambiar la situación de la mujer en la orilla sur. También tenemos 6 ministras, es poco en comparación con otros países quizás, pero
evidentemente es algo importante. Y hablando de cambiar y darle visibilidad a las mujeres en la televisión marroquí, nuestra intención es lograr esa equidad. En la redacción yo creo que está más que lograda porque somos más mujeres que hombres en la redacción de informativos de la primera cadena marroquí. Hemos tenido hasta hace solamente 2 años directora de informativos, ahora ya tenemos un director y que también mano a mano estamos intentando hacer todo lo posible para darle más hueco a la mujer y cambiar esas imágenes. Incluso también en las publicidades que se están haciendo, las cuñas publicitarias en la televisión marroquí, las cuñas ahora intentamos pues evitar esas cuñas que hasta ahora hemos visto en las televisiones marroquíes, que llega el marido a casa y la mujer ya le está preparando la comida, porque esa no es la realidad. Pues la mayoría de las mujeres marroquíes trabajan, por lo tanto, cuando llegan a casa, llegan los dos. Y quien tiene a veces que preparar la comida, a veces es el marido, o el marido tiene que buscar a los hijos y traerlo. Entonces, esa imagen, cuando la vehiculamos en los medios de comunicación, en este caso oficiales, pues también supone un hilo conductor para esas mujeres que están en casa y que cuando lo ven, pues ven que el cambio lo ven ellas y ellas pues intentan seguir. Entonces, a través también de las elecciones, las últimas elecciones hemos sido muy exigentes y hemos pedido que cada vez que tengan que hacer la campaña, los partidos políticos tenían obligatoriamente, una vez a la semana, sean representadas por mujeres. Hay algunos partidos políticos que no han podido cumplir con esta regla porque no hay mujeres no tienen a mujeres para representar a sus partidos. Pero ya es un tirón de orejas para ellos, para que las próximas elecciones obligatoriamente tienen que tener a mujeres para poder representarles. Estoy haciéndolo todo muy deprisa, pero me está cogiendo una prisa y no sé cómo. Pero bueno, voy a intentar decirlo todo. Es que es tan difícil hablar del Marruecos de hoy, porque el Marruecos de hoy es un Marruecos cambiado. Es decir, tantas cosas que han cambiado en Marruecos y que hemos conseguido las mujeres, que yo creo que en 10 minutos es imposible. Por lo tanto, voy a intentar resumirles, porque estas mujeres que hemos conseguido romper ese techo de cristal, somos la salvación quizás de otras, porque nos encargamos de tirar de las otras y de que puedan hacerse ellas también un hueco y no se vean arrastradas por las tradiciones, por la religión, por el Islam, porque en el Islam no voy a entrar en explicar cosas relacionadas con el Islam, pero es verdad que nosotras tiramos de esas mujeres. ¿Por qué? Porque no queremos pintarles tampoco la vida de rosa en la orilla sur, porque no es así. Todavía no lo hemos logrado, no hemos logrado nada. Pero ese poco que hemos logrado queremos que se conozca en la orilla norte y también se hable de ello en la orilla norte, para cuando lleguen las informaciones que ya circulan a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, lleguen y esos jóvenes que hoy en día vemos que se matan en el Mediterráneo, sepan qué está pasando en su propio país, porque muchas veces ni siquiera lo ven, porque no se les ha dado la oportunidad a esas mujeres y hombres que han cambiado la vida y sus vidas en Marruecos, puedan contarlo. Por lo tanto, yo creo que el caso, les voy a dar simplemente un pequeño ejemplo ya antes de terminar, de un caso de una joven en una calle de Tánger. Es un caso normal que aquí en España podría haberlo visto de forma muy a menudo, que un chico le levantó la falda a una chica mientras caminaba con su novio o su pareja por la calle. Este caso, si no fuera por las redes sociales y los medios de comunicación en Marruecos, no nos hubiésemos enterado. Pero tuvo tal revuelo que el chico ha sido detenido en menos de 2 o 3 horas. Por haberle levantado la falda. Esto en Marruecos hace 10 años nunca hubiera ocurrido, porque se levanta la falda a una mujer miles de veces en una medina y es acosada millones de veces. Pero ese caso, al mediatizarlo, ha supuesto común, ha dado un ejemplo y se ha dado ejemplo con ese caso. Por lo tanto, yo creo que a partir de hoy, no cualquier joven por la calle sería capaz de levantarle
de levantarle la falda a una muchacha en la calle, y es simplemente una anécdota, pero que para que vean la fuerza de la comunicación, la fuerza de estas redes sociales y la fuerza que tienen de dar a conocer algunas cosas que suceden en la sociedad marroquí y que deberían de solucionarse lo más antes posible. Con todo esto no me queda más tiempo que decirles, me gustaría decirles y contarles muchísimas anécdotas, no solamente en la sociedad marroquí, simplemente en la redacción donde yo trabajo diariamente, pero les invito a seguir este telediario a través de www.snrt.ma, www.snrt.ma, para que lo puedan seguir. Hay una aplicación que pueden tenerla en sus móviles y seguir, por ejemplo, este telediario suele ser a las 14 horas, hora marroquí, es en español, para que conozcan la otra realidad de Marruecos que se desconoce porque no se vende bien, no abre telediarios. Muchísimas gracias. Creo que lo he respetado el tiempo, lo he logrado. Shukran Bezaz por ajustarte al tiempo. Ahora pasamos a Lola Fernández, no sé si está conectada online. Sí, hola, ¿me recibís? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, es un placer estar con todas vosotras en este espacio común que habéis conseguido. Yo como directora de comunicación de la Fundación Euroárabe quiero hablar sobre el papel de los gabinetes o las oficinas de comunicación y prensa, que forman parte de la cadena de la información que llega a la ciudadanía y que se debe acoger a lo que son las prácticas éticas y responsables del buen periodismo a la hora de transferir esa información, entendiendo como buen periodismo el periodismo feminista. Los gabinetes debemos hacer esa transferencia de la información responsable y de calidad, atendiendo a la transparencia de vida que tienen y que no siempre se cumple. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de oficinas o gabinetes de comunicación, la importancia de estos en un momento como el actual de altísima precariedad, que ya lo han comentado distintas compañeras, por ejemplo, Zuliana, la precariedad que tienen los medios de comunicación, ¿no? Precariedad laboral y profesional de mujeres y hombres que ejercen el periodismo en los medios. Y cuando el porcentaje de la información que se publica, que se emite por radios y televisiones, podemos hablar de más de un 60% de esa información proviene de gabinetes de comunicación institucionales y también de organizaciones sociales civiles. Un dato tan más a tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de las compañeras que estamos en gabinetes de comunicación, en oficinas de prensa, es que el alto número de mujeres que estamos en estos gabinetes, ¿no? Que supera el número respecto a nuestros compañeros varones. Dentro de las buenas prácticas de comunicación no sexista para las periodistas y comunicadoras de las oficinas y gabinetes de prensa, tenemos que tener en cuenta, tenemos que esforzarnos, porque tenemos que tener en cuenta dos elementos muy importantes, porque los medios nos demandan información a los gabinetes de comunicación y prensa. Y también muy importante, porque somos los gabinetes los que podemos proponer temas, los que nos preguntan con quién pueden hablar sobre un tema, sobre otro. Estos dos puntos son realmente importantes para la práctica de un periodismo feminista, el que se hizo patente en el año 2018 a nivel internacional por parte del colectivo de las periodistas feministas que salimos a las calles en todas las ciudades, pueblos a nivel internacional. En España, el movimiento Las Periodistas Podamos presentaba una tabla de exigencias que compartimos también a nivel internacional, todas las mujeres periodistas y comunicadoras, exigiendo eran 7 puntos, pero en el caso concreto en el que nos centramos en estos momentos, 2 puntos son muy especiales. Los espacios de opinión y las tertulias están masculinizadas. Hay más que suficientes mujeres, periodistas y expertas que pueden equiparar esos espacios. Otro de los puntos de esa tabla reivindicativa hablaba de la mirada parcial y la preocupación por los enfoques que se dan desde los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada, porque no tiene en cuenta a la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres
a menudo son tratados como personajes secundarios o con estereotipos. De esto tenemos cada 5 años los datos que ya se ha comentado aquí del monitoreo global de medios, que cada 5 años nos siguen dando las mismas pruebas de que se está haciendo mal. Hace 41 años, el informe McBride de 1980, que es un documento de la UNESCO, Voces Múltiples, Un Solo Mundo, ya manifestaba que de todas las violaciones de los derechos humanos, la más sistemática y arraigada es la negativa de la igualdad a las mujeres. También decía que la industria de las comunicaciones reflejaba esta desigualdad. Las mujeres reciben raras veces la oportunidad de convertirse en periodistas políticas o económicas y pocas de ellas llegan a ser directoras o administradoras de alto nivel. Eso era hace 41 años. Luego me imagino que Jenny hablará también de la conferencia de Pekín, que ya son 21 años, ¿no? Y donde había una esfera en especial sobre mujeres y medios de comunicación, donde se comentaba como objetivos estratégicos el aumentar el grado de participación y de acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, de debate y exposición de ideas, y también el fomentar una imagen de las mujeres equilibrada y sin estereotipos. Bueno, pues hace 21 años, hace 40 años del informe McBride, pues seguimos, hemos avanzado, por supuesto, claro que hemos avanzado, pero seguimos con muchas cuentas pendientes. Atendiendo a las preguntas que se nos hace en esta mesa de cómo trabajamos, creo que en estos momentos, a raíz de las movilizaciones que a nivel internacional de 2008 y antes, por ejemplo, está la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, es la RIP, contamos con más espacios donde las comunicadoras y las periodistas aprendemos las unas de otras y nos contamos, denunciamos también los casos que se dan en nuestros respectivos espacios. Pero en el campo en el que nos encontramos, lo que es el de lo que se está hablando estos 2 días, el Mediterráneo, creo que falta una acción importante por parte de todas nosotras que nos permita unificar el sur y el norte, el este y el oeste de este Mare Nostrum. Es preciso que conozcamos y de ahí haremos una propuesta para construir lazos de un lado a otro. El otro punto que se nos preguntaba era la agenda propia feminista. Pues desde mi punto de vista la agenda propia feminista es importante, es necesaria desarrollarla y de hecho los medios feministas que están saliendo cada vez más están contribuyendo de una forma muy importante a que esa visión sesgada sea distinta, el que tengamos espacios donde contar y donde visibilizar la acción de las mujeres. Pero también es necesario, tenemos que trabajar porque las voces de las mujeres se escuchen en todos los foros y a todos los niveles, porque tenemos derecho, porque las mujeres estamos ahí y formamos parte de la sociedad. Debemos tener claro que nuestra lucha discurre por todos los caminos y que debemos ocupar todos los espacios, esos espacios que se nos niegan. Debemos exigir que se acabe con las invisibilidades de las mujeres en los medios y por la utilización de lenguajes comunicativos sexistas y no inclusivos. También se nos preguntaba cómo podemos ser más eficaces. Pues haciendo buen periodismo, ¿no? Haciendo una buena comunicación. Ante la falta de credibilidad del periodismo hoy, es preciso que generemos informaciones de interés para la ciudadanía. Un periodismo no patriarcal, no sexista, no racista, no xenófobo ni transfóbico. Un periodismo comprometido, responsable, riguroso y de calidad con modelos igualitarios que permitan visibilizar a las mujeres, ofrecer datos desagregados y hacer de la igualdad una cuestión transversal y prioritaria en la que se propicie la formación y la especialización, su uso no sexista del lenguaje y de las imágenes y la obligación de un cumplimiento riguroso de la deontología periodística. Es decir, es preciso hacer un periodismo feminista que cumpla el mandato del derecho fundamental que tiene la ciudadanía, el derecho a recibir una información plural, rigurosa, contrastada y de calidad. Y la propuesta que nos comentabais, ¿qué propuestas nos gustaría construir? Pues a mí me gustaría construir un espacio donde las mujeres expertas del Mediterráneo, las mujeres, sean conocidas para que puedan ser consultadas como fuentes informativas de primer nivel. Las tecnologías de la información, y más después de esta pandemia que hemos sufrido, que todavía estamos sufriendo, nos ha hecho mucho más hábiles en
en esto de del online, ¿no? de tener la pantalla delante de nosotras. Este espacio sin duda sería una gran herramienta que permitiría, entre otras cosas, generar esa cobertura informativa inclusiva que exigimos, donde se elimine la invisibilidad y minusvaloración a la que se somete a las mujeres como fuente informativa. Un espacio donde estén registradas mujeres y organizaciones de mujeres que en cualquier tema que se pueda demandar por parte de los medios puedan ser fuentes informativas de primer nivel. Que se hable, que sean las mujeres las que hablen, que sean las mujeres de esos espacios, de todos los espacios del Mediterráneo, que no hablen por nosotras. El periodismo feminista hoy no es ya una opción, es una realidad. Estamos construyendo entre todas, fijaros, aquí estamos muchas, y entre las de aquí y las de allá, las que viven en el sur o en el norte, todas nosotras juntas, con nuestras coincidencias, pero también con nuestras discrepancias, tendremos que crear ese espacio común en este Mediterráneo. Estoy segura que lo vamos a conseguir. Tenemos que trabajar por un futuro mejor, pero sobre todo tenemos que trabajar por eliminar de nuestro presente todas las violencias e invisibilidades que se ejercen contra las mujeres en general. Y en el caso de nuestro encuentro con las mujeres periodistas y comunicadoras del Mediterráneo. Defender y trabajar por un periodismo feminista es defender y trabajar por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Como se ha venido reivindicando en las protestas y marchas públicas de las mujeres periodistas y comunicadoras, el eslogan es: ¿el periodismo será feminista o no será? Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, también para ajustarte al tiempo. Ahora vamos a la tercera ponencia. Tona, ¿tienes la palabra? Tona Cosí. ¿Tengo la presentación? Sí, ¿sí? Puede cambiar o quiere que se lo pasemos. ¿Está puesta la presentación? Sí. Okay. Bueno, no, la podéis ir pasando y en todo caso ya... porque sí, la podéis ir pasando y vais viendo. Después, si necesito datos, lo miro. A ver, en mi intervención lo que quiero resaltar de entrada para mí y para todo el colectivo que formamos parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Cataluña y el Consejo de Redacción de la Independent es la necesidad de consolidar de una vez la Red Mediterránea de Información y Comunicación con Visión de Género. Una red que llevamos intentándola desde el 92 en Siracusa, pasando por el Colegio de Periodistas de Barcelona en el 95, pasando por el IEMET en el 6, en el 7, luego en un grupo especial de periodistas de países en conflictos del Mediterráneo, que fue súper interesante, emocionante. Otro encuentro en Marrakech en 2011 y por último el de 2016 otra vez en el IEMET. Por tanto, primero nuestro agradecimiento a la red europea y a Alicia Oliver y a María Àngels Roque del IEMET, la directora de Quaderns de la Mediterrània, por este empeño en conseguir este encuentro, que no es fácil. Pero si no es fácil conseguir fondos para un encuentro así, imaginaros conseguir fondos para, esto sí, una red mínimamente estable de comunicadoras, de periodistas y comunicadoras del Mediterráneo. Para nosotros es imprescindible y además lo demostramos con nuestra propia agencia de comunicación. Es decir, en nuestra agencia de comunicación, en estos momentos creo que tenemos 8.800 artículos de fondo y un 10% son de Mediterráneo. Es decir, cuando haces entradas sobre Mediterráneo o países del sur de la Mediterránea, nos saldría este 10%. Creo que son unos 600 de Mediterráneo y después desde 100 a 60 o de 260 por cada país. Más abajo habrán datos, ¿no? Esto está comprobado que cuando hay un encuentro como este, cuando vamos a un foro social mundial, que nos encontramos también periodistas de distintos sitios, o cuando vamos nosotras a un acto de mujeres en cualquier de estos países, se disparan el número de noticias y no solo se disparan en nuestro medio, sino que se disparan en consecuencia en otros medios con los que tenemos contactos, sean también agencias de noticias feministas y algunas veces en medios generalistas que pues conocen a periodistas mujeres o conocen a políticas
o a personalidades, ¿no? Por eso defiendo tanto esa necesidad y hago esta crítica a las instituciones de tener esta miopía política o esta resistencia a dar ayudas para consolidar una red de periodistas mujeres del Mediterráneo, o al menos con visión de género. No voy a excluir varones, pero al menos con visión de género. Entonces, bueno, aquí veis la página de la Independent, que la he cortado en 4 o 5 porque es muy alargada. Pensar que esto está dirigido básicamente, o esta página está dirigida básicamente a periodistas y a compañeras nuestras, pero también hay acceso al público en general. Desde 2010 tenemos, por ahí está, tenemos 25.500.000 visitas a página. Sí, a página. También pensar que somos la Independent, que la Independent en inglés, en muchas lenguas, hay periódicos con este nombre. Y esto lleva a esta visibilización de la página, ¿eh? Luego, por artículos es distinto. En el final de todo también están los datos. Creo que el artículo más visitado es uno de 120.000 personas, que es de una compañera periodista de la Red Internacional de América Latina. Hay otro que también es interesante, mira, de una compañera que está aquí, que es Drina Argueta, que es una crónica de Marcela Lagarde, que conocéis, que es una periodista, una teórica del feminismo y práctica, por supuesto. Y del Mediterráneo, mira, Julia López, que está aquí también, un trabajo que hizo sobre un fórum de mujeres empresarias en El Cairo. Y Teresa, que también la veo aquí, una entrevista cuando las primaveras árabes después a una youtuber joven de Tunisia, exacto. O sea que, para que veáis la utilidad, ¿no?, que tiene estas redes, que nos podamos comunicar y que luego lo podamos plasmar en nuestras agencias y en nuestros medios alternativos. Y para cerrar solo, decir que esto nos empodera y hace que podamos prescindir un poco de las agendas informativas periodísticas, asumir la agenda feminista internacional e incluso crear nuestra propia agenda periodista de nuestro medio, ¿no? O sea que yo animo a todo el mundo, a todas, a ver si podemos trabajar en este sentido de consolidación de una red mediterránea de información y comunicación con visión de género. Gracias. Muchas gracias, Dona. Ahora vamos allí al fondo de la mesa, que tenemos a Cristina. Le han cambiado hoy el nombre, pero sigue siendo Cristina Fraga. Y tienes la palabra, Cristina. Esto, ¿así? Bien. Bueno, no me importa que me cambien el nombre. Me parece estupendo, además. Es que me encanta, además. A ver, voy a ser muy breve. La agencia Mecopress, pues yo creo que es reconocida y conocida en todo el Estado, puesto que llevamos desde 2006. Somos una agencia que la constituimos de una forma muy tradicional, una agencia, cubrir aquellas informaciones que nos parecían a nosotros que no eran de alguna manera cubiertas por los medios generalistas, que eran de mujeres, actividades, de todo. Y hemos mantenido un poco esa línea. Nosotros no somos un portal, ni somos una agencia que haga información especializada en temas específicos, no. Somos un portal, cubrimos todo aquello que llega, lo seleccionamos, por supuesto, lo seleccionamos, intentamos tener un abanico amplio de información en todo el Estado, cubrir todo el Estado que podemos, y tener convenios con aquellas agencias que ya existen de América Latina, Europa, y con ellas conveniar lo que nosotros publicamos y lo que ellas publican. Empezamos en 2006, la verdad es que empezamos muy fuertes, porque tuvimos, como llevábamos desde que vinimos de Pekín, me acuerdo que ya vimos que Sembla llevaba la comunicación de la conferencia de Pekín y del foro de ONGs. Y dijimos, bueno, si una agencia de estas que lleva todo este mogollón, vamos a ver cómo entramos. Bueno, imposible.
el coste de ponerla en marcha era tremendo. Claro, no podías. Y entonces, viendo que había ahí como un recoveco en una convocatoria que hizo el Fondo Social Europeo para Ciudadanía Digital, pues hicimos una elaboración así muy técnica, muy tal cual, y entramos y ahí ahí la financiación era bastante fuerte y entonces pues pudimos ponerla en marcha. Con muchísimo trabajo, pero ahí estuvimos 3 años. Yo, la verdad es que no tenía más esperanza que duráramos 3 o 4 años y llevamos, pues, yo creo que 17 o 16, no sé cuántos, muchísimos, y seguimos adelante. Al principio éramos de información diaria, ahora sacamos 2 paquetes informativos a la semana, somos menos gente, y nos basamos sobre todo en los convenios que tenemos con las 3 universidades, son de Madrid, la Complutense, la Rey Juan Carlos y la Carlos III, que nos surtimos de personas en prácticas remuneradas y que normalmente suelen ser 4 o 6 por trimestre, con lo cual tenemos 16 personas al año, más 2 personas fijas, que son las que llevan la agencia. Y luego, en el año 2014, por otra subvención que podía ser factible, presentamos una propuesta para crear una escuela de formación en comunicación de género inclusiva. Se nos facilitó un dinero bastante considerable para ponerla en marcha. Llevamos desde el 2014 sin problema con esta... nos surtimos en esta escuela de formación también con los convenios que tenemos con la universidad. Ahí en la escuela de formación no solamente trabajan también para Amecopress, o sea que hacen las prácticas en Amecopress, sino que desde el principio hay talleres tanto de lenguaje como de perspectiva, como de criterio, la perspectiva de género como criterio de calidad, y entonces se van solapando todas estas cosas y es como una liaison entre los 2 proyectos. Bueno, pues nada más, porque como ya no tengo más tiempo, simplemente decir que, bueno, lo que yo como pensé que esto iba, cuando yo salió adelante, dijimos, bueno, si duramos hasta 2010, pues mira, un proyecto, pues mira, aquí estamos, estamos en el 2021. Yo, como ya tengo cierta edad, quiero ya dejar el asunto a ver si en manos de algunas jóvenes que quieran llevar estas cosas, porque esto lleva mucho trabajo de gestión y parece que les da un miedo horrible, y a mí también me daría miedo si fuera joven, porque lo de gestión de dineros como es brutal, es brutal. Y bueno, aquí estamos. Yo simplemente decir que aquí estamos. Sabéis que somos accesibles a todo tipo de fuentes, utilizamos cada vez más fuentes de mujeres especializadas, o sea, vamos mejorando en nuestra elaboración y aquí estamos. Pues muchas gracias, Cristina. Ahora nos vamos a Suecia, donde está Jenny Röngren. Are you there, Jenny? Hola, hello. Okay. Oh, hello. What is yours? Hola. Thank you. Thank you so much, Beatriz. Many thanks to all the panelists for sharing important work and experiences, and thanks to the European Journalist Network for making this possible. I'm Jenny Röngren, a journalist in Sweden, and the editor of a digital news publication with a feminist perspective. I think that we will need these initiatives until gender equality is a reality. I am also a member of the International Network of Journalists with a Gender Perspective, and we are several members of this network here, sharing the objective to build bridges
to strengthen our work as feminists and journalists. One of the objectives of the network from the beginning has been to support and encourage the growth of networks of women journalists and feminists in countries where they do not yet exist. And one of the challenges to expand the network with no funding is the lack of access to interpretation. At the same time, we do all share a tool globally to achieve gender equality in and through the media, and that is Chapter J of the Beijing Platform of Action since 1995 for the Convention to eliminate all forms of discrimination against women. For the 25th anniversary of this platform, UN Women started a generation equality process. Unfortunately, it does not mention the crucial role of the media, which is also the case with Sustainable Development Goals of Agenda 2030. And this has been a big concern for our journalist network. So to bring attention to this and in collaboration between the network, Feminist Perspective, and with the support from Swedish International Development Cooperation Agency, the network is planning a campaign to raise awareness of Chapter J and the crucial importance for development of democracy worldwide, but also the urgent need for governments to implement it. We plan to launch this campaign in connection with the CSW Women's Rights Meeting at the UN in March. And our intention is also to make information from the Red Internacional de Periodistas con Visión de Género journalists network available in English and other languages. So the website has already automated translation, and we are also on the way to publish a decalogue in Spanish and English with the recommendations to promote gender equality and women's rights in communication and journalism. It was prepared by the research committee of the network and translated by our colleague in Uruguay, Ana Valdez. So please check out our website and feel free to and feel welcome to join the network and the campaign, because I believe that in women's rights spaces, freedom of expression is seldom in focus, and vice versa. In spaces that discuss freedom of expression, the feminist perspective is mostly lacking. So that is why the persistence and insistence of this network on the subject is so unique. And it would be good to make it known to more journalists and media platforms, and also for the people in power. Although we have so different contexts, inequality in the media is global, and the struggle to democratize and pluralize media must also be global. So thank you again, and for listening. Thank you. Vamos muy bien de tiempo. Ahora vamos con Patricia, ¿sí? Patricia Mayorga tiene la palabra ahora. Hola, buenos días. Miren, yo no voy a ir con las cosas rituales, que muchas gracias y todo por un problema de tiempo, pero agradezco mucho. Yo me llamo Patricia Mayorga, soy presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Le pido disculpas a la traductora porque no voy a seguir el documento como se los había pasado por un problema de tiempo. Bueno, les decía que soy presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, organización que nació en 1969 en Ciudad de México. De ahí las siglas en español, Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Y aunque en estos más de medio siglo se han quedado algunas organizaciones en el camino, de todas maneras, digamos, podemos
decir que hemos ido consolidando. En este momento cubrimos gran parte de los países de Latinoamérica, yo diría desde el Río Grande, México, hasta el Cabo de Hornos. También tenemos capítulos en Italia, Gran Bretaña, España, Alemania, y estamos abriendo capítulos en Estados Unidos, en Canadá y en África. Pretendemos ampliarnos mucho más hacia África, hacia Medio y hacia Extremo Oriente, donde ya tenemos un pie, porque por razones históricas tenemos un capítulo muy consolidado en Taiwán. Nuestro próximo congreso, el número 24, tendría que verse realizado según los estatutos del 2020, en Roma, porque es tradicional que la sede donde está la presidencia, y yo vivo en Roma, donde está la presidencia sea la sede del congreso. El título genérico de nuestro congreso era Los desafíos del periodismo en el mundo actual de cara al futuro, ya que afirmábamos la sociedad globalizada y su consiguiente escenario, si bien con matices específicos en cada región, nos exige entregar respuestas globales. Cuando escribíamos estas palabras, nunca nos habríamos imaginado lo certero del hecho de la llegada de una amenaza global que no solo nos iba a afectar sin distinciones, sino que en gran medida iba a cambiar nuestras vidas. Ahora, para nosotras, comunicadores de todo el mundo, el terreno se ha hecho muy abrupto y queda bastante camino por hacer. Les voy a contar rápidamente la interesante investigación de una feminista, escritora italiana, Michela Murgia, en su último libro que se llama Stai zitta, quédate callada. Ella hizo una investigación sobre los principales diarios italianos de tiraje nacional, el Corriere della Sera y la República, y descubrió que las mujeres nunca o casi nunca firman en primera página, y que cuando firman, nunca editoriales, por ejemplo, y cuando firman solamente temas livianitos, podríamos decir, miscelánea, sociedad, sí entrevistan a los hombres sí capaces de hacer análisis políticos, económicos y todo, las mujeres no. Miren, fíjense que hace como 3 días realizamos como AMPE un encuentro internacional por Zoom, por supuesto, con colegas, una colega argentina, una estadounidense, una chilena y una turca. Me detengo en el detalle de las nacionalidades. ¿Por qué? Porque no obstante que fuese una mirada global que tenía que responder a la siguiente pregunta, ¿existe paridad a nivel de los medios de comunicación? La respuesta fue unívoca, no existe. Bueno, voy ya... En Italia, a propósito del lenguaje, que alguien usó la palabra lenguaje también, en Italia se usa la palabra troya, la hembra del cerdo, que es un término vulgar y denigratorio para designar a una prostituta, pero también como despectivo para un comportamiento. Y con las redes sociales se ha proliferado esto, porque si bien Sobeida hablaba de la cosa positiva de las redes sociales, pero por Dios que hay cosas negativas, y cuánto han contribuido en el acoso a las mujeres. Voy terminando, pero me quedan 80 segundos. Bueno, ahora sí felicito a las organizadoras por esta estupenda iniciativa en tiempos difíciles a causa de la pandemia, y me duelen estas palabras, fíjense, la única certeza es la incertidumbre. Pero como dice Antonio Machado, se hace camino al andar. Y yo las invito a todas a que nos vayan a visitar, a que participen en nuestro próximo congreso, porque además tenemos un gran desafío sueño, y les pido que nos ayuden todos a realizar lo que es crear una gran agencia internacional de mujeres para hablar de las noticias de las mujeres, no solo la mujer como víctima, sino que todas estas pequeñas realidades, esta cosa de que hablaba Sobeida, por ejemplo, que no aparece en la prensa generalista, pero son tan necesarias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Ahora pasaremos a Rosa María Rodríguez, que está conectada online. ¿Estás ahí, Rosa María? Sí, no te escuchamos. Ahora. ¿Sí me escuchan? Ahora, perfecto. Perfecto.
Hola a todas, felicito y agradezco a la Red Europea de Mujeres Periodistas y a las organizaciones que han hecho posible este encuentro, el que nos permitan compartir con ustedes este maravilloso espacio. Desde luego, saludo a todas las colegas presentes con quienes me unen pues muchos años de caminar juntas dentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de la cual formo parte en la coordinación colegiada. Hoy me toca compartirles sobre el funcionamiento de la Comisión de Alertas de esta red internacional. Es una comisión que nació hace 11 años. Su principal tarea ha sido registrar y visibilizar las distintas violencias contra las mujeres periodistas con un componente de género por su condición de mujeres y por ejercer el periodismo y su derecho a comunicar y a expresarse. Es importante comentarles que cuando se fundó esta red internacional en 2005, surgió con un objetivo central de ejercer un periodismo feminista, un periodismo libre de discriminación y sexismo para contribuir a un cambio de la condición de desigualdad que afecta a las mujeres. Sin embargo, 4 años después de que se fundó esta red internacional, cuando llegamos en 2009 a nuestro tercer encuentro con sede en Bogotá, Colombia, en las mesas donde íbamos a deliberar sobre el plan de trabajo para los próximos años, nos encontramos que el clamor o la principal preocupación de las periodistas ahí presentes era la violencia que nos estaba agobiando, que estábamos enfrentando en nuestros respectivos países, ahí particularmente las mexicanas. Nos están amenazando de muerte, secuestrando, matando, amenazando a nuestras familias. Es ahí donde nace esta comisión en respuesta a una demanda de quienes en ese momento sentimos que las violencias contra las periodistas no se estaban visibilizando, no se estaban registrando con una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres. Ni siquiera había lo más elemental, que eran los datos desagregados por sexo de las violencias contra la prensa. Las estadísticas y las comunicaciones aún se manejaban con masculino genérico. Llegamos a detectar que había medios de comunicación que cuando publicaban la noticia del asesinato de una periodista se referían a ella como la esposa de. Se le invisibilizaba todo el contexto de su labor periodística y mucho menos referían la probable vinculación del feminicidio con su ejercicio profesional. Las periodistas que cada vez más se iban sumando a las redacciones, las narradoras de las injusticias, de las múltiples violencias contra las mujeres en el mundo, se convirtieron entonces en el foco de las agresiones. Desde entonces, el funcionamiento de esta comisión de alerta se basa en un trabajo voluntario de las periodistas que integramos esta red con el apoyo de CIMAC, una organización pionera que con un modelo único ya venía documentando y dando acompañamiento con una perspectiva de género a las periodistas que estaban siendo agredidas en México. Como red internacional hemos acompañado con distintos tipos de acciones a más de 150 casos de violencia contra mujeres periodistas. A través de distintas estrategias hemos reclamado seguridad, protección, acceso a la justicia, reparación del daño, condiciones para un retorno seguro de las periodistas que estamos desplazadas o en exilio, refugio y asilo para las periodistas que lo requieren, hoy en día particularmente el caso de Afganistán, cero tolerancia al abuso policial y represión contra periodistas que cubren protestas sociales o manifestaciones feministas, cese a los bloqueos informativos en la cobertura de la crisis sanitaria. Ese es el pan nuestro de cada día que vivimos las periodistas en los distintos países del mundo. Lamentablemente, la violencia contra las periodistas se ha recrudecido. En los últimos 15 años han asesinado a más de 120 mujeres periodistas y muchas hoy nos encontramos desplazadas, otras están encarceladas en represalia por ejercer su labor informativa. Al menos 7 de cada 10 mujeres periodistas hemos experimentado violencia en línea y frente a los crecientes ataques a la libertad de expresión prevalece la impunidad en niveles inadmisibles que oscila entre 80 y hasta 98%, como es el caso de México, donde menos de 9 de cada 10 agresiones contra periodistas quedan sin castigo. Para concluir, porque sé que el tiempo se me agota, me parece importante valorar el trabajo organizativo de los colectivos y las redes de periodistas que hemos decidido unirnos para resistir,
para protegernos, para exigir justicia y sobre todo para recordarle a la sociedad y a quienes toman las decisiones de interés público que la violencia contra las periodistas tiene efectos altamente negativos para la libertad de expresión, para el acceso a la información y para la democracia. Muchas gracias nuevamente. Ahora vamos con la última, ¿no? Teresa Velázquez, ¿está preparada? Sí, un momentito, enseguida. Después tendremos tiempo para el debate, ¿eh? Entonces gracias por el esfuerzo que habéis hecho y tendremos más tiempo para ampliar información y las personas de la audiencia puedan preguntar. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho, bueno, a través de mí, pero es al Observatorio Mediterráneo de la Comunicación, para que viniéramos a exponerles qué es lo que hacemos, quiénes somos y demás. Además, también contenta de haber participado ayer virtualmente, pero hoy aquí presencial, ¿no? Todas estas exposiciones que han hecho las colegas y compañeras de los distintos medios, pero también instituciones que nos han traído tantos temas de interés. Bueno, yo que tengo que ir rápida, también como todas, lo que voy a hablar y a presentar es qué es esto del Observatorio Mediterráneo de la Comunicación, y que de hecho es una asociación sin ánimo de lucro que forma parte del Laboratorio de Prospectiva y Recerca en Comunicació, Cultura y Cooperació del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma. Es una red interdisciplinar que reúne a personas e instituciones de las dos orillas del Mediterráneo y que trabajamos en el sector de la información, la comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación y demás, con la intención de fomentar el diálogo y el desarrollo humano y el ejercicio de los derechos humanos. Las líneas de trabajo, los centros de recursos, son aspectos vinculados, bueno, tenemos un portal que, como ven aquí, en reestructuración, pero tenemos más activo el WordPress. Los ámbitos serían comunicación en el Mediterráneo, comunicación para el desarrollo y la cooperación internacional, comunicación para los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, género y comunicación en el Mediterráneo. Serían los ámbitos. Aquí es una red que, bueno, que tenemos los acuerdos de intención firmados con estas asociaciones y organizaciones que ven aquí, que hay tanto de organizaciones de la sociedad civil como de instituciones, universidades, etcétera, ¿no? Bueno, aquí cosas que hemos hecho: la promoción de la comunicación para el desarrollo. Pues tuvimos un proyecto que lo hicimos con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo y con la organización de PANOS París, que fue un instituto de investigación en París, y el OMEC, que hicimos el refuerzo de la misión de servicio público audiovisual en los países de la región del Mediterráneo. 3 minutos, estupendo. Esto se publicó. Y bueno, si quieren, aquí está, se presentó también en Jordania, y bueno, porque era una red que trabajamos pues con todos los medios. Interesante porque participaron los medios de 8 países de la región mediterránea. También un aspecto que fomentamos es la formación, sensibilización a través de seminarios internacionales de comunicación, desarrollo y derechos humanos, que se han celebrado varias. Aquí tienen la Semana de la Cooperación también y conflictos en el Mediterráneo, y el Foro del Mediterráneo de la Fundación Ana Lin, porque formamos parte de la red española de la Fundación Ana Lin. También dentro de esto hacemos talleres sobre comunicación, cooperación y desarrollo, donde evidentemente el tema de género y los derechos humanos y la vinculación con la mujer están aquí. Hemos hecho varias cosas, concursos fotográficos sobre estos temas y de derechos humanos, tema de la mujer y demás. Y unidos con el APRE, porque diríamos que el OMEC lo que vehiculiza son investigaciones
que más bien terminan en informes que tienen que ver más con la actuación, no tanto con una investigación básico-teórica, que eso serían las tesis doctorales, investigaciones financieras, sino otro tipo de investigaciones. Entonces, bueno, hemos hecho presencia en estos aspectos, talleres de las personas refugiadas, el concurso fotográfico que hemos dicho, seminario internacional y demás. El aula del Mediterráneo, que eso sí que me gusta decirlo aquí, porque lo celebrábamos en el IEMED, con una aula que tenían para los másteres y formación de centros de másteres de estudios del Mediterráneo en Cataluña. Y bueno, pues ahora tenemos me interesa decirlo, en estos momentos estamos en un proyecto con el OMEC, con un proyecto europeo financiado por la Unión Europea, y que el IP, o el coordinador del proyecto, es el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña. Y estos son los que ven aquí, son todos los partners entre los que estamos nosotros también. Y siempre cada año tenemos como MEC unos proyectos vinculados a la docencia dentro de nuestra universidad en materias determinadas, como las materias de cooperación y desarrollo, pero otras también, donde el tema de género siempre es transversal. Y este año pues tenemos este proyecto que lo desarrollamos como cooperación interuniversitaria, y los partners son la Universidad de Malis y la Universidad de Túnez. Y bueno, y ya está. Y si participamos también en la revista de SIGNIS, de la Federación Latinoamericana de Semiótica. Y nada más, muchas gracias. Y eso sí, perdona, un minutito solo, 30 segundos, vale. Radiofónico. Todas las exposiciones que han habido aquí, todas las ponencias que se han expuesto, y ayer y hoy, si quieren enviarnos información, nosotros estaremos encantados y encantadas de poderlo hacer a través, publicarlo, publicitarlo o cooperar y colaborar a través del Centro de Recursos, que es el OMEC. Y vale. Nada más, muchas gracias. En fin, me parece mentira. Gracias, Teresa. Pues ahora tenemos como más de un cuarto de hora para preguntar, para reflexionar, también para ampliar información. ¿Alguien quiere? Vale, voy apuntando, ¿vale? No sé si... ¿Quién tiene el micrófono? ¿El micrófono quién lo tiene? Sí, si no, bajo yo. Bueno, ¿se ha entendido algo? Aquí. Gracias. Vale. Hola, yo quiero preguntar a Zubaida, ¿cómo reflejáis en los informativos, que lo siento, voy a mirarlos, me he apuntado a la web, pero no lo he hecho hasta ahora, a las mujeres que viven fuera, marroquíes, que viven fuera, porque yo vivo en una ciudad en la cual hay dos barrios, especialmente uno con un 38% de inmigración, la mayoría marroquí, y realmente hay una asociación de vecinos en el barrio de Rocafonda que hace un trabajo excelente, pero cuesta horrores que las mujeres salgan a la calle, que se integren a la sociedad, que dejen de depender del marido, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría saber si este tipo de realidades, vosotros, desde este informativo en el cual tú dices que la mujer es retratada como avanzada, como lo está haciendo en la sociedad, también está. Sí. Gracias. ¿Empezar a contestar ya o lo hacemos? Como queráis, ¿queréis contestar y sí, después? Vamos vale, más perfecto. rápido. En primer lugar, claro, son mujeres que viven en su barrio aquí, en Cataluña. Evidentemente, en Cataluña están sufriendo lo que están sufriendo, lo están sufriendo en Cataluña. Yo creo que los telediarios que deberían de tratar, aunque sea
1 minuto o 30 segundos bueno, yo sé que hay espacios televisivos, tanto en la televisión como en la radio, que se habla de las mujeres violentadas, víctimas de violencia de género españolas, pero ninguna vez se ha hablado de estas mujeres que viven aquí. O sea, nosotras que trabajamos en los medios de comunicación en Marruecos, si estas mujeres vivieran en Marruecos, pues mira, hablaríamos de ellas. Aún así, en nuestro telediario, en este telediario que yo dirijo, tenemos un espacio dedicado a marroquíes en general en España que haya realizado algo, pues tienen ese espacio para ellos, se ponen en contacto conmigo a través de Facebook muchas veces. De hecho, estoy aquí gracias a un contacto de un marroquí que está aquí con nosotros, el señor Ahsisen, que bueno, pues me mandó un mensaje: me gustaría que pudieras participar en una conferencia, y salió así. Pero bueno, estas mujeres que viven y que sufren, como me estás contando, porque lo ves, lo tienes más cerca, pues deberían de tener a los medios de comunicación españoles, que son muchísimos, o por lo menos los catalanes, un espacio para estas mujeres. Es una forma también de integrarlas también en la sociedad, porque si se sienten marginadas, porque muchas viven en guetos y viven que no parece... Nosotros también en Marruecos lo vemos, cuando las vemos venir a pasar de vacaciones, la pregunta es: ¿pero cómo que vienen de Barcelona con la henna puesta de Barcelona? Quiere decir eso tiene un solo significado: que estas mujeres no han logrado integrarse. La culpa no es de Marruecos, en todo caso. No se sabe tampoco de... Entonces, hay alguien aquí que es el culpable de que estas marroquíes, que estas mujeres sobre todo, no se hayan integrado. Quizás la sociedad, la política, no sabemos cómo, pero a mí me gustaría abrir y ya de aquí voy a salir con esto, porque para eso sirven este tipo de conferencias, de, por ejemplo, abrir dedicarles un momento, porque tenemos también tenemos, por ejemplo, tenemos en el telediario la posibilidad y la libertad de hablar de este tipo de cosas también. Y entonces tengo, por ejemplo, una crónica que es un libro para ti, y lo dedicamos para presentar un libro en español y fomentar la lectura entre los hispanistas sobre todo, y los jóvenes que ahora cada vez más se alejan al mundo del libro y de la lectura. Y también tenemos el sábado siempre los telediarios dedicamos 3 minutitos. Solamente 3, nos ponemos en contacto, por ejemplo, pues con una marroquí que vive, por ejemplo, en Madrid y que se dedica, pues tiene una asociación y que ella se dedica pues a enseñar quizás el árabe a los hijos de inmigrantes, o el marroquí, mejor dicho, para que cuando vengan de vacaciones puedan tener ese contacto y no pierdan el contacto con sus orígenes y sus raíces. Pero bueno, yo no tenía ningún inconveniente de dedicar otros 3 minutos más. Yo te traigo las si me traes el contacto y lo hacemos, porque así se hacen las cosas. Las niñas no se sienten marginadas. Perfecto, tenías una... Sí, no, yo desde este punto de vista les quería decir que, por ejemplo, nosotros en el Congreso no usaremos, nuestros temas no serán por país, sino que por tema. Entonces, uno de nuestros temas fundamentales justamente, y hemos realizado también encuentros vía Zoom, será las mujeres migrantes, que en realidad son las ciudadanas de tercera clase. Ya los migrantes, digamos, son considerados de segunda clase, las mujeres aún de tercera clase. Así que muchas gracias, Teresa, por recordarlo. Hola, en relación con la agencia de noticias con visión de género, del que habló Tonaguzzi, y otro organismo que nombró Cristina, que creo que no se llama Cristina. Vale. Entonces, pregunto si tenéis feedback con otras agencias u organismos de noticias o de mujeres. Y luego, en esa misma línea, si tenéis o creéis que es posible hacer una especie de radiografía o de ranking de agencias y medios de comunicación en el mundo, ojalá, bueno, ya sé que eso es bastante difícil, de estos organismos independientes
creados especialmente para mujeres. Entonces, y en esa línea, pues enlazo con lo que dijo Patricia Mayorga, ¿no? La necesidad de crear el futuro inmediato, no inmediato, sino que, bueno, inmediato, y ojalá inmediato, pero bueno, que es una agencia internacional de noticias de mujeres. Gracias. Sí, mira, este es nuestro sueño, crear esta agencia internacional, y es por lo que luchamos desde 2005, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y sí, la Independent se nutre también de agencias hermanas con visión de género, desde el principio. Son SEMLAC, SEMMéxico, CIMAC, AMECO Press, Feministic Perspective de Suecia, era Artemisa en Argentina, ahora son otras dos, Comunicar en Igualdad y otra, e incluso Artículo 21 en Italia, que estaba dentro había Women in the City, que ahora no sale, ¿no? Pero sí, el esfuerzo se ha hecho, y además es que si quieres hacer un buen periodismo internacional, tienes que estar conectada con agencias feministas de noticias. No hay, el problema es conseguir esta agencia internacional, porque tú imagínate la complejidad en el Mediterráneo, problemas de traducciones, de envíos, de todo esto sin una base sólida logística, es muy complicado, ¿no? Pero a través de la red internacional hemos avanzado mucho en este aspecto en partes, en algún país de Europa y en América Latina sobre todo. Sí, es lo mejor, ojalá. Nosotras tenemos 16 convenios con agencias de comunicación de género, las de América Latina, todas las que ha nombrado ella, incluso algún medio, por ejemplo La Diaria, uruguayo creo, que no es una agencia, pero sí tiene como una especie de abscesis que hace semanal sobre noticias de género. También llegamos a convenio con muchos medios, 16. Y sobre todo la parte internacional, nosotros es que es por convenio. Luego la parte ya del Estado, pues tenemos siempre alguien en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, siempre, y cubrimos como podemos. Pero sí, tenemos esa red, y desde el principio además. Es que si no sería imposible, ¿no? Pues publicaríamos las 4 cosas de allí de Madrid. Y para publicar eso, que lo publique la Ayuso en su casa. ¿Tenemos una pregunta ahí al fondo? Sí, solamente quería reforzar una reflexión que ha abierto mi vecina de Tetuán, Zubida, sobre el trato de la sociedad civil y también de los partidos políticos aquí en Cataluña respecto al trato de género en su relación con las minorías inmigrantes, sobre todo de origen musulmán. Yo, la verdad, voy a hacer un pequeño testimonio personal. Cuando llegué a Cataluña en el siglo XXI, me quedé un poco sorprendido porque me presenté para trabajar en el ayuntamiento como profesor de español para mujeres inmigrantes, y directamente me comentaron en el ayuntamiento que no podemos aceptar tu candidatura porque eres un hombre, y esas mujeres rechazarán que tú les enseñes siendo hombre. Yo me quedé sorprendido cómo se están aplicando políticas de paternalismo y de segregación por entidades y por instituciones que se autoconsideren progresistas. Mi padre y mi madre son de una familia muy pobre en Marruecos y han estudiado en los años 60 y 50 y no había segregación, ni siquiera se planteaba. En Marruecos, por ejemplo, una mujer del mundo rural o del mundo urbano, cuando va al hospital, nunca se plantea elegir un médico. ¿Cómo vosotras, como periodistas y como activistas en la sociedad civil, cómo podéis apoyar políticas progresistas donde existe el paternalismo que a veces emite políticas un poco perversas respecto al trato de género? Muchas gracias. No sé si alguien quiere responder. Bueno.
Yo como no soy de aquí, soy de allí, pero a mí me gustaría, además, me sumo a tu reivindicación porque me parece sorprendente que, ¿no? que en un, vamos, aquí en Cataluña se vea, porque se ve así, el problema es ese. Porque muchas veces cuando vemos a mujeres con velo, ya sistemáticamente estas mujeres llevan velo porque el marido les ha obligado a llevar velo. Yo les puedo decir que no tengo cifras, pero puedo decir que hay una inmensa mayoría en Marruecos que ahora mismo, jóvenes que van a la universidad con velo porque les gusta, porque les conviene, porque les gusta más, porque está de moda, es una tendencia, en la familia todo el mundo lleva velo. Pero yo tengo amigas... Sí, pero claro, esto es una parte, pero hay otros que sí que les obliga, porque en la familia todo el mundo. Yo últimamente he estado en una fiesta en Tetuán, en mi Tetuán, que normalmente en Tetuán pues las fiestas desde siempre se han celebrado así por tradición. Las mujeres celebran su fiesta solas y disfrutan juntas, y luego hay otra fiesta para los hombres. Pero ha sido una traducción, porque en mi casa nunca yo he visto la imagen, nunca me he visto pues rechazada por el hombre, y eso que soy una tetuaní, he vivido toda mi vida en Tetuán y no lo he sentido, nunca lo he visto, no ha existido siempre, pero es una tradición que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo. Pero eso sí, últimamente en esta fiesta cuando hemos llegado, mi marido y yo nos hemos presentado en la puerta de la fiesta y sorpresa, me dice el señor que nos recibió, el hermano de la novia, lo siento mucho, pero nosotros somos rifeños, tenemos nuestras propias tradiciones y su marido se va a quedar abajo y las mujeres están arriba. Nos ha sorprendido muchísimo que pase esto y la verdad es que yo no estoy de acuerdo, porque al rato, cuando llegó la novia y había que hacerse unas cuantas fotografías, subió el hermano con los otros hermanos al salón donde estaban solamente las mujeres a hacerse fotos y se quedó un buen rato, incluso bailó. Y ya en ese momento yo le llamé a mi marido y digo, sube tú también, porque si ha subido él, se ha permitido. Y subió. Yo creo que he dado un paso y quizás se haya logrado algo en esa mente de esa familia machista al 100%, y les he enseñado de que si ustedes se han permitido el lujo de subir a la sala donde estaban las mujeres, pues mi marido también. Y ha subido y hemos terminado la fiesta con la presencia la presencia masculina también. ¿Por qué no? Sí, ¿puedo contestar al brevemente, compañero? nos quedan como 2 minutos y hay dos preguntas. Bueno, pero me querría contestar al compañero. Bueno, una sugerencia. Probablemente lo que le ocurre al Ayuntamiento de Barcelona es que debería a lo mejor preguntar a estas señoras para las cuales mujeres que las cuales le tienen que dar clase, si les importa que vaya un señor o que vaya una señora a darle la clase. Esa sería una cuestión. Porque, claro, es decir, si no, tenemos lo subyacente ahí son prejuicios sobre lo que no podemos poner a un señor a dar clase a señoras porque pensamos que ellas no lo aceptarían. Por lo tanto, es un problema quizás que tendríamos que decirle al Ayuntamiento de Barcelona que para esto que lo vigilen. Nada más, no quería aclarar este asunto. Bueno, esto después hablamos más tiempo. Es que nos queda poquito tiempo, ¿vale? Había 2 preguntas y después las preguntas que surjan o reflexiones las podemos hacer posteriori. Si alguien... ¿Haz la pregunta? ¿Sí? Quería en principio agradecer a todas las mujeres que han compartido desde ayer y hoy todas estas problemáticas vinculadas con el ámbito de la comunicación en femenino. En principio quiero agradecer por lo muchísimo que he aprendido y sobre todo por lo que hemos podido compartir. Pero si como periodista tengo que hacer una crónica sobre lo que ha sucedido aquí, yo me detendría en uno de los aspectos que quizá hemos pasado un poquito por alto, pero que quiero valorizar, que es la presencia de 2 compañeros aquí y que ayer incluso eran más. Esto quiere decir que nuestro discurso está logrando tener un espacio también en esa otra mitad de sociedad, porque cuando hay una discriminación o hay algo que sucede, digamos, de no dar el mérito necesario a las mujeres, no es que pierdan las mujeres, pierde la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, yo particularmente estoy muy agradecida también a los compañeros que esta mañana nos acompañan. Y sobre todo, la pregunta que yo quisiera hacer es, hemos dado la visibilidad y hemos sobre todo recorrido toda lo que es la problemática vinculada a la comunicación en femenino. ¿Qué hacemos?
¿Qué métodos aplicamos? ¿Cómo logramos incidir con mayor efectividad? En este momento, a cualquiera de las personas del panel me gustaría, por favor, escuchar a través de la formación de las nuevas jóvenes que están en las universidades. Tal vez debemos ir hasta las pequeñas niñas, hablamos en las familias, empezamos a transformar los mensajes a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Por favor, debemos ser más muy veloces. brevemente, por favor. Gracias, gracias. Vale, faltaría el hombre de azul. También. No, las otras preguntas las dejaremos. El hombre de azul tenía apuntado, es que no tenemos más tiempo. Lo siento mucho, pero es que nos están esperando las personas representantes políticas y entonces hay también que respetar. La política siempre tiene que estar las buenas cosas. Es lo que tenemos, lo siento. Si puede hacerla concisa y... Sí, el hombre de azul es moreno, aunque he perdido mucho la coloración ya. Gracias, Susana, por reconocernos como el 50% de la sociedad, pero no aquí. Aquí somos unos cuantos, pero no es realidad todavía. Vamos progresando. Quiero plantear una cuestión que es muy delicada para mí y creo para muchas de nosotras que no hemos caído en que el tema de integración, Teresa, cuando has hablado con Zoraida, el tema de integración creo que lo tenemos que ir descartando, lo debemos derrotando, debemos apartarlo, porque creo que el problema lo tenemos mucho también aquí, o sea, hay con la sociedad migrada, pero también con nosotros, que aquí en este caso integrarse no sería la palabra, tenemos que fomentar mucho más lo que es la multiculturalidad y la transversalidad de las culturas y de la convivencia. Eso es lo que hay que lograr. Lo que sí que sucede es que aquí es cierto que la migración básicamente es la económica, entonces de Marruecos, poniendo el ejemplo Zoraida, de Marruecos viene más. La gente, como aquí hubo la inmigración interior en España, es de las zonas pobres que vienen a las zonas con perspectivas de superarse. Entonces, claro, hay una parte, digamos, de esa migración en donde nos hemos encontrado que muchas de las mujeres están relegadas, a lo mejor no trabaja el marido, ellas no acaban de hablar ni siquiera ni español ni catalán, y nos encontramos que están un poco marginadas. Entonces, ese problema, quiero decirle que a través de ese programa de televisión me gustaría que fomentaseis la idea de la transversalidad que se van a encontrar, que se debemos encontrar aquí y también desde Marruecos, porque yo, haciendo un documental en Marruecos, me di cuenta también... Por favor, brevemente. Me di cuenta de la gran diferencia que hay, como aquí lo hay todavía y lo hubo mucho más, entre las capitales donde las mujeres tenéis, como en Rabat, pues ves ahí mujeres muy modernizadas, actualizadas y con cierta progresión social, pero en las zonas rurales no. Y entonces, claro... Sí, ese es un problema que se vive aquí. ¿Has visto cómo interpretas la progresión? Si es llevar chilaba no. Es al nivel, perdón. A la mujer es al nivel, perdón. el nivel cultural, digamos, de relación entre hombre y mujer, ¿no? Perdón, lo siento mucho, pero ya es que se acaba el tiempo. Lo siento muchísimo. Podemos hablar posterior. Y muchas gracias por ajustaros el tiempo y por las aportaciones que habéis hecho. Muchas gracias. Gracias a ti.